Oramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La Biblia dice: y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red, diga conmigo, se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, que dice la Biblia que de tal manera, dice la Biblia, que se hundían, pero no totalmente, ¿verdad? Si cuando dice que se hundían eran por el peso, que a una forma de que no era normal, pero no se ahogaron y no perdieron la pesca. Bueno, dejamos ahí la lectura, oramos al Señor y le pedimos al Señor que nos ayude. Padre, buen Dios, Dios de gracia, Dios de amor y de misericordia. Señor, te bendecimos porque tú eres Dios fiel, Dios poderoso, Dios bueno, y que nos ayudas cada día, Señor, a caminar en medio de este mundo lleno de maldad, Señor, lleno de pecado, lleno de tanta injusticia, de tanta mentira, de tanta falsedad. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de poder adorarte, bendecirte como lo hemos hecho desde el principio. Señor, que tu presencia se ha sentido en esta casa. Ahora permítenos meditar en tu palabra y que podamos, Señor, sentirnos cerca de ti. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, ministranos. Amén y amén. Tenga la amabilidad, por favor, de tomar su lugar. Gloria al nombre del Señor. Bueno es Dios, maravilloso es el nombre del Señor. Bueno, entonces sigamos con el tema, la pesca milagrosa. Amén. Este es el tema que hemos considerado en el capítulo 5 del Evangelio de Lucas, la pesca milagrosa, que es para nosotros hoy interesante pensar de lo que el Señor hizo en la vida de estos discípulos. Recuérdese que la Biblia nos enseña un capítulo anterior donde la Biblia dice que el Señor, dice la Biblia, que llamó a algunos discípulos. Por ejemplo, recordemos que tuvo la experiencia Natanael y tuvo la experiencia Pedro. Pero entendamos esta parte que es fascinante en esta lectura de la Biblia, porque estamos entendiendo a Lucas. Lucas es un escritor fascinante, maravilloso, excelente en lo que fue su forma de explicar los hechos, los acontecimientos, porque la Biblia nos enseña de que él tuvo que indagar, buscar, escudriñar lo que le iba a escribir a un tal amigo Teófilo. Ahora, es interesante pensar lo que la Biblia a nosotros nos enseña desde el principio, en los versículos 1 y 2, que dice la Biblia que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, dice la Biblia, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, que es todo lo diferente a los otros dos evangelistas, de lo que fue Marcos y Mateo, que hablan del mar, pero aquí este escritor usa la palabra lago, que era en realidad correctamente la palabra lago. Entonces esto nos ayuda a identificar que Lucas fue muy exacto en muchas cosas de lo que él explicó para poder enseñar, verificó primero para poder enseñar. El versículo 2 dice: y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, dice la Biblia, lavaban sus redes. Es interesante pensar, y no olvide, subraya esa parte que es interesante de lo que la Biblia a nosotros nos enseña. El versículo 3 dice la Biblia, estoy leyendo solamente para refrescar lo que leímos el miércoles: y entrando en una de aquellas barcas, la cual dice la Biblia que era de ¿quién? De Simón, y que le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, dice la Biblia, que enseñaba desde la barca a la multitud. Y era muy normal y era muy lógico que el Señor tenía que haber hecho eso, porque dice la Biblia que la gente o el gentío le agolpaba y no lo dejaba predicar, no lo dejaba hablar. Entonces el Señor, de una manera,
humanamente y físicamente le pide a Pedro que, ¿verdad?, mueva un poquito su barca para adentro para que él se pudiese subir y de ahí el poder predicarles a la gente. En otras palabras, el poderles hablar del amor, de la misericordia, pero a la misma vez evangelizarlos, porque ese era el objetivo del Señor, anunciarles el reino a aquella gente. Pero, sin embargo, la Biblia, Lucas, enfatiza bien claramente de que usó la barca de Simón Pedro. Entonces, vemos que cuando él hace ese punto de contacto con Pedro, hay un propósito. Ahí es donde entra un propósito maravilloso específicamente en la vida de este personaje llamado Pedro. Entonces, vemos que la historia nos enseña de que de esa manera el Señor se queda en la barca de Pedro. Pero dice el versículo 2, donde leímos en la última parte, que los pescadores, habiendo descendido de ella, dice la Biblia, que lavaban sus redes. Entonces, cuando vemos esta parte, es interesante que Jesús identificó aquellos pescadores en un momento de necesidad. ¿Por qué? Porque había forma de lavar las redes cuando habían tenido una pesca o cuando no habían tenido una pesca. Entonces, el Señor sabía que de la manera como las estaban limpiando era porque ellos no habían tenido una pesca en esa noche o en ese momento. Entonces, hablamos aquí de algo que hoy nos debe de llamar nuestra atención, y es que no habían tenido éxito en su trabajo. Y cuando nosotros hablamos de que no había tenido éxito en su labor y en su trabajo y en lo que ellos habían desempeñado o lo que estaban desempeñando como un trabajo normal físico, eso es algo frustrante en la vida de un ser humano. El que esté haciendo algo y no tenga ningún fruto, eso es algo que lo puede desesperar. ¿Por qué? Porque recuérdese que si es padre de familia o madre y que trabaja para mantener y sustentar a su familia y que no esté produciendo, eso es frustrante. El no poder llevar el pan a la mesa, el no poder pagar los biles, el no poder pagar la propiedad, el no poder pagar el carro. Si lo ponemos hoy en nuestros días presentes, es algo que, hermano, nadie nos va a ayudar para poder salir adelante en la vida. Probablemente algún familiar, algún amigo nos va a ayudar, nos va a echar la mano vamos a ponerle por un mes, tal vez lo máximo. Pero al terminar ese mes, hermano, lo tenemos que nosotros buscarle y tratar la manera de nosotros avanzar en la vida. Pero si eso no llegara a suceder, hermano, cualquiera se ahoga, pues cualquiera se desespera y cualquiera puede tomar una iniciativa equivocada en lo que es y respecta a la vida. Entonces, esto es un problema serio, porque cuando nosotros vemos que tal vez no mostró Pedro la frustración, pero dentro de él sí había una frustración, porque recuérdese que la Biblia dice que habían pasado toda la noche sin pescar nada. Entonces, cuando vemos aquí esta parte, nosotros debemos de entender algo bien importante, y es el cumplimiento de los deberes de nuestra vida, de nuestros mejores esfuerzos que nosotros hacemos en la vida. Ahora yo hago la pregunta: ¿cuántos de nosotros aquí hemos hecho nuestros mejores esfuerzos en la vida para obtener buenos frutos? No me conteste, solamente usted, ¿verdad?, en usted mismo analícese por un momento. Ahora, veamos esa parte que es interesante. ¿Y cuántas veces de esos grandes esfuerzos que hemos hecho en la vida, cuántos resultados positivos tuvimos? Probablemente en todas las formas o los momentos que nosotros tomamos esos cumplimientos de deberes que para nosotros cada día son importantes, y el esfuerzo que hicimos probablemente en alguno de esos momentos nos defraudó. Vamos a usar aquí la palabra vida, ¿verdad?, para poder explicarnos. Tal vez nos defraudó el empleador, nos defraudó el cuerpo, nos defraudó esto, nos defraudó lo otro, y fueron nuestros esfuerzos prácticamente se fueron a la basura. No tuvimos ningún resultado en esa parte, y de alguna manera no tuvimos el éxito que nosotros tal vez quisimos tener. Hablamos de negocios, hablamos de religión,
hablamos de familia, hablamos de logros a largas metas, a cortas metas, y que de una manera no tuvimos el éxito que nosotros deseamos tener en la vida. Hablamos de la escuela, hablamos de la academia, hablamos de la universidad y hablamos de todo lo que nosotros en la vida hayamos podido emprender y que de una manera quisimos lograr algo en la vida y se nos tronchó. Nos quedamos a medio camino y no tuvimos el éxito. Y eso vino tal vez a frustrarnos, a detenernos, a no avanzar, a no querer hacer más de lo que muchas de las veces deseábamos hacer en la vida. Y de eso nosotros tuvimos que aprender algo, pero de algo que hoy nosotros debemos de aprender, que probablemente no tuvimos el éxito. Podemos hoy marcar 3 razones bien importantes, que tal vez esto hoy nos puede ayudar en lo que queremos hablar y en lo que queremos hoy enseñar a través de la palabra del Señor. Por ejemplo, tal vez nuestras fallas tal vez fueron basadas en punto número 1, en lo que fue por la inexperiencia en la vida. Muchas de las veces la inexperiencia en la vida nos hace fallar, nos hace quedarnos a medio camino para no poder lograr el objetivo, porque no tenemos la experiencia. Una persona en un trabajo nuevo, por la falta de experiencia, no va a poder tener resultados. Lo van a regañar, le tienen que enseñar, le tienen que tomar tiempo y probablemente se frustre. Hablamos del matrimonio joven. El matrimonio joven es una de las mismas situaciones, que no todos terminan un matrimonio feliz, sino que muchas de las veces muchos se quedan a medio camino por la falta de experiencia. Ahora, cuando hablamos nosotros de la inexperiencia, es algo que nosotros debemos hoy de entender, que es una persona que no tiene la experiencia de la vida. Una persona inexperta es una persona que todavía desconoce el camino de la vida, que desconoce la materia, que desconoce el trabajo, que desconoce lo que está el día de mañana. Entonces, una persona que no tiene experiencia fácilmente puede caer y puede salirse del camino porque no tiene la experiencia. Ahora, que alguien probablemente se tome el tiempo para darle el consejo, yo le voy a decir hoy en este día de que no toda la gente toma el consejo que se le da. Si hablamos del 100%, tal vez el 20% pueda tomar el consejo de una persona, hermano, que ha pasado por ahí. Entonces, cuando nosotros hablamos de que la persona inexperta en el camino de la vida, hermano, su fracaso es prácticamente seguro. El fracaso de la persona es seguro si no tiene algo, y ese algo es la persistencia. Una persona que no persiste en algo nunca va a aprender, pero si hay una persona que no sabe persistir en sus errores, hermano, tarde o que temprano va a caer a la ruina y no se va a poder levantar. Entonces, uno de los problemas grandes que probablemente a una persona no lo puede llevar al éxito es la inexperiencia de esa materia o de esa parte de la vida. Pero hablemos del otro punto, porque el otro punto es interesante. Probablemente también pueda ser por la indolencia. La indolencia, mis amados hermanos, que es la cualidad de indolente. ¿Y qué es indolente? Esa es la pregunta. Es una persona, número 1, dice el diccionario, que no se afecta y ni se mueve. Número 2, es un flojonazo o un perezoso, pues. Un indolente también es, hermano, es insensible y que no tiene el dolor de lo que puede sentir la otra persona. Entonces, un indolente es una persona que le da igual, pues. Quiere decir que la persona puede tener buenos sentimientos, puede tener buenos anhelos y puede tener buen pensamiento, pero a la hora de la acción es una persona que no se mueve. Es una persona que no siente pues la necesidad, que no siente el dolor, que no ve la necesidad de hacer algo y se queda ahí en el lugar para toda la vida. Entonces, uno de los grandes problemas que puede evitar el éxito en la vida de alguien es la pereza. Uno de los problemas grandes de una persona para no llegar al éxito es la pereza.
Porque cuando alguien sabe de que puede producir y que puede dar porque tiene un talento, pero si no lo ejerce, entonces aunque tenga todos los talentos del mundo y tenga todos los dones del Espíritu, nunca va a lograr nada en la vida. Y puede saber hasta 5 idiomas, pues eso no importa. Eso no importa cuántos idiomas hable, no importa cuánto sepa de la vida, no importa cuánta experiencia tenga, eso no importa. El problema es que tiene un problema y es perezoso en la vida. Y una persona perezosa no va a ningún lado. Está tremendo, ¿verdad que sí, hermanos? Ahora, hay otro punto interesante que también que debemos de analizar en lo que respecta a este punto, y es la impaciencia. Uno de los problemas grandes que nosotros como seres humanos tenemos es que somos faltos de paciencia, somos impacientes. Y cuando una persona no tiene paciencia, esta persona siempre va a tener la tendencia de soltar cualquier cosa en la vida, porque es una persona que quiere las cosas, pero ya. Una persona que es impaciente y quiere las cosas que surjan de la noche a la mañana. Yo tengo malas noticias a ustedes en este día, y es de que no todas las cosas van a salir bien de la noche a la mañana. Hay gente que dice: si Dios no me responde hoy, yo me descuelgo de esto. Si Dios no me sana hoy, ya yo dejo todo esto. Si Dios no cambia mi familia, si Dios no hace esto, si Dios no hace esto, que se olvide Dios de mí. Hay gente que son bien impacientes. Hay gente que a la prueba que le llega a la vida, sale corriendo. La impaciencia en la vida de la gente los hace ser cobardes. Una persona impaciente es cobarde. Si no lo escuchó. Porque una persona que tiene paciencia sabe esperar. En la lucha, en la prueba, en la circunstancia, en el dolor, en la enfermedad, en la crítica, en todo, sabe esperar. Cuando alguien tiene paciencia en la vida, sabe esperar el momento. Y hablo con el creyente, hablo con la iglesia, sabe esperar el tiempo de Dios en su vida. Pero cuando alguien es impaciente, se deja más guiar por la carne que por el Espíritu de Dios. Entonces, no solamente es cobarde, es carnal. Entonces hay problemas en esta parte de la vida. Ahora, metámonos y hablemos de Pedro, porque Pedro aquí hoy es el ejemplo de nosotros. Sin embargo, ninguno de estos es el caso de Pedro. Ninguno de estos casos es el caso de Pedro, porque Pedro era un pescador con toda la experiencia de la vida. Entonces Pedro no tenía estos detalles que acabamos de mencionar. Mas sin embargo, él tenía toda la razón para poder decirle al Señor: Señor, aunque se lo dijo, hemos pescado toda la noche, pero tenía todo su derecho el decir: yo no muevo esa barca y yo no vuelvo a ensuciar mis redes, porque ya las limpié, ya acomodé el barco y yo voy a descansar a mi casa. Pero hay algo aquí fascinante, interesante de la Biblia, porque aquí vemos un cuadro de obediencia, pues. Y es que él no tenía mucho tiempo de conocer a Jesús. Eso es lo fascinante de la historia, porque Pedro no era una persona como la que vemos después del capítulo 21 allá en el Evangelio de Juan. ¿Se recuerda la historia cuando, hermano, Jesús resucita y vuelve a surgir la experiencia de la pesca milagrosa de 153 peces que habla la Biblia? Pero eso ya después, hermano, que Jesús ya, hermano, y hablamos de Pedro, que ya tenía un buen tiempo, y vuelve a pasar la otra experiencia maravillosa de esa experiencia en la vida de Pedro. Pero ya es un Pedro conocedor de la verdad. Aquí es un Pedro nuevo. Aquí es un Pedro que está teniendo apenas la experiencia. Aquí Pedro es un Pedro que está sabiendo apenas de Jesús. Y eso es lo fascinante de la historia, porque Pedro es un Pedro nuevo aquí, que más adelante
iba a cometer muchos errores, pero la parte aquí interesante de Pedro es que Pedro le cree a la palabra del Señor. Y cuando vemos la historia, hermano, que para nosotros es interesante pensar que la Biblia nos enseña en esta parte, es que aquí este pescador es un pescador con experiencia y que había trabajado toda la noche. La infructuosidad continuada debería de una manera despertar una investigación aquí muy seria en lo que resta, en lo que es la parte de lo que para nosotros puede ser una forma incorrecta de nuestro trabajo, si así podemos hoy decirlo. El pensar de que Pedro pudiera haber dicho: ¿en qué estoy fallando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no tuve una pesca? Aunque él, como buen pescador y como persona de experiencia, él conocía el tiempo, conocía el agua, conocía la manera como se podía llevar a cabo el trabajo, mas sin embargo, él fracasa en su intento. Él fracasó en su intento. Ahora, pasó toda la noche haciéndolo. Y de una manera él sabía que con la experiencia que él tenía, no era para que regresara con los brazos cruzados a tierra. Mas sin embargo, la Biblia dice que sí. Y eso lo califica como una persona no exitosa. Entonces podemos hoy dialogar y pensar: ¿qué fue lo que hizo mal? Esa es la pregunta. ¿Qué fue lo que hizo mal para que él no pudiera haber tenido ni una pesca o haber traído un poco de pescado a la orilla para poder sustentar su familia? Ahora, aquí podemos llegar a un punto y analizar y sentarnos y observar en dónde estuvo el problema. Hace muchos años yo hablaba con un amigo que había tenido allá en Honduras negocio y había emigrado para Estados Unidos, pidió asilo y emigró para acá. Y en la plática que teníamos, él me decía: la razón por la que yo estoy aquí, me dijo, es porque yo perdí mi negocio. Perdí mi negocio, perdí todo lo que había invertido en mi negocio. Ahí estaba mi familia, ahí estaban mis hijos, ahí estaba el futuro de toda mi familia. Pero lastimosamente, me dijo, no supe invertir. No supe invertir. Y hasta el día de hoy, me dijo, todavía sigo arrepentido de lo que he hecho. Pero hay algo, me dijo, que no entiendo todavía. ¿Cuál fue el error que yo cometí? ¿Cuál fue el error que yo cometí? Y él me lo decía: no sé, no entiendo dónde estuvo el error. Todavía no puedo entender dónde fue mi fracaso en mi inversión, en mi negocio, de la que yo sabía que iba a salir exitoso, pero fue todo lo contrario. Entonces dijo: algo mal tuve que haber hecho. Y hasta hoy día todavía no lo puedo entender. Pedro, de la misma manera, pudo haber preguntado: ¿de dónde fallé? ¿En dónde estuvo mi error? El no ver bien el tiempo del agua, o el buscar en el lago un lugar equivocado al que me tuve que ir, o probablemente navegó en todo ese lugar toda la noche, o probablemente se quedó en un solo lugar. ¿Dónde quedaría o dónde estaría el error de Pedro? ¿Será que se confió? ¿En dónde estaría el error de Pedro? Pienso que Pedro se tuvo que haber preguntado. ¿Usted qué piensa? Pedro se tuvo que haber cuestionado: ¿en qué fallé? Las redes ya no están en buena condición, mas sin embargo, cada pescador al finalizar revisaba y remedaba sus redes para tener buena herramienta, porque era su herramienta. Entonces yo hago hoy la pregunta, hoy a nosotros: ¿en dónde está nuestro fracaso en la vida espiritual? ¿Por qué como iglesia nosotros no podemos superar? ¿Por qué como iglesia no podemos avanzar? ¿Por qué como iglesia nosotros no podemos ser una iglesia misionera, una iglesia predicadora, una iglesia que pueda reflejar amor, una iglesia que pueda reflejar misericordia? ¿En dónde estamos fallando nosotros? ¿En dónde está fallando usted como matrimonio? ¿En dónde está fallando usted como esposo, como padre, como madre, como esposa, como amiga, como líder? ¿Dónde usted está fallando en la vida?
Ay, pastores, que yo no estoy en mi iglesia. Bueno, ¿y qué está esperando pues? Ay, es que antes yo hacía esto y hoy. Ay, pastores, que yo, si usted me hubiera conocido, no hombre, yo era una liebre. ¿Y ahora qué es? Una tortuga. Porque muchos de nosotros muchas de las veces hablamos de lo que hicimos. No, aquí no estamos hablando de lo que hicimos, estamos hablando de lo que estamos haciendo pues. ¿Qué está haciendo usted? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Estamos haciendo algo? ¿Estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer o solamente estamos a la expectativa a ver quién se levanta, a ver quién hace algo, a ver quién nos motiva o a ver quién nos saca del lugar? ¿Qué es lo que usted está esperando? Entonces tenemos que analizarnos. Tenemos que llegar a un punto como el hijo pródigo, dice la Biblia, que volvió en sí. El apóstol Pablo le habla a los Corintios en el capítulo 11. Allá le dice que se haga un autoexamen antes de tomar la cena del Señor. Entonces nosotros tenemos que hoy llegar a un punto de pensar de lo que nosotros hemos hecho en la vida y que hemos fracasado. Preguntarnos: ¿dónde fallé? ¿En dónde me quedé? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué me pasó lo otro? Y de esa manera volver a empezar. El problema de mucha gente es que no les gusta volver a empezar la vida. Hay gente que falló y entendamos esa parte. Dios nos da la restauración, pero hay gente que quieren empezar de donde ellos terminaron, donde ellos cayeron. No. Cuando Dios te va a restaurar, te va a regresar para que vuelvas a empezar. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere enseñarnos que todo, como tiene un final, también tiene un principio en la vida. Entonces ahí es donde entra la obediencia. Pedro tuvo que pasar por la obediencia. Pedro tuvo que entender a Jesús. Escuchó el mensaje mientras él limpiaba las redes. La gente se golpeaba y él ahí a un lado preparando sus redes. Cuando el Señor le dice: vámonos, súbete, vámonos para adentro. Es interesante pensar de que Pedro tenía muchas preguntas. Pedro tenía muchas dudas, pero no de lo que estaba pasando ahí, ni de lo que de Jesús estaba hablando, sino preguntas y dudas de lo que él estaba haciendo. Yo hoy quiero meterlo al pensamiento de que si usted tiene dudas, primero examínese usted antes de examinar a otra persona, porque el problema no está en la otra persona, el problema puede estar en usted. Porque a veces nosotros cuestionamos a todo el mundo, pero no nos cuestionamos nosotros cómo estamos. Decimos: es que él no hace, es que ella no hace, es que aquí, es que allá. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Usted qué está haciendo? ¿Qué excusas tiene? ¿Qué excusas pone? ¿Cuáles son las excusas que usted tiene? La pregunta es: ¿son válidas para Dios? Yo pienso que no, hermanos. Yo pienso que no. Entonces aquí tenemos que entender un cuadro interesante, lo que Pedro pudiese haber estado pensando en la vida. Porque Pedro tenía claro que el que estaba con él era Jesús, pero no conocía a Jesús hasta ese nivel de vida que el Señor se le revela en esta pesca milagrosa. Eso es lo fascinante de la historia, porque Pedro sabía que Jesús era aquí el Señor, el Mesías, hasta ese momento. Pero entendamos rápidamente esta parte, porque aquí todo trabajo merece y necesita un esfuerzo, y todo esfuerzo siempre traerá un éxito, un fruto en la vida. Ahora, podemos serlo, y sin embargo nuestros mejores esfuerzos pueden ser infructuosos en la vida, o de una manera improductibles o insensibles. Muchas de las veces nuestros esfuerzos que nosotros hacemos, hermanos, muchas de las veces nuestros esfuerzos que nosotros hacemos no tienen fruto. ¿Sabía usted eso? No tienen fruto. No hay fruto. No hay resultados. No hay convicción en esa parte. A veces lo hacemos porque
Porque lo queremos que hacer y ya se acabó, punto. Pero nunca buscamos un fruto de ello. Todas las cosas que nosotros hacemos en la vida, la mayoría de todas las cosas, hermanos, no tienen sentido. No tienen sentido. Y ahí es donde muchas de las veces el hombre llega a frustrarse la vida, porque dice: no, hombre, si yo ya vengo ya 50 años trabajando, y ve alrededor y dice: yo no tengo nada hecho todavía en esta vida. Ve a los hijos bien gorditos, ve a la esposa bien gordita, y pero yo no tengo nada para morirme. Todavía no tengo ni un terreno, no tengo ni la caja, ni tengo ni para el café, pues. Hay gente, hermano, que en realidad todo su trabajo que ha realizado en la vida, si hoy se pone a pensar, hermano, no tiene fruto, pues. No tiene fruto. No tiene nada. Y lo que tiene lo debe, porque es del banco. Todavía. Entonces, nuestro trabajo en la vida ha sido en vano. Ha sido en vano. Hoy yo deseo despertarle a usted la fe, pues. Yo deseo despertarle a usted que todo lo que usted haga, lo haga con un propósito. Y aunque usted tal vez diga: yo todavía lo debo, pero lo voy a pagar en el nombre del Señor, y todavía voy a ahorrar y me va a alcanzar para poder el futuro de mis hijos, de mi familia. Eso es la parte importante. Que hoy usted despierte, pues. Despierte y que vea que la vida no es solamente de comer y de dormir, sino también hay que usar la sabiduría que Dios ha dado a nosotros. Pero aquí hay algo interesante que debemos de entender. Sí. Y hablemos aquí de los deberes, o del cumplimiento de los deberes de la vida. Y para nosotros poder llevar a cabo este cumplimiento, debemos, una de las cosas importantes es obedecer los mandamientos del Señor. Si nosotros no obedecemos a los preceptos del Señor, definitivamente no tendremos un cumplimiento en nuestros deberes. Número uno, el obedecer a Cristo. La fe de Pedro superó las dificultades naturales de la vida. La fe de Pedro superó los retos de la vida natural de él. Y eso aquí nosotros hoy podemos entenderlo de la manera, porque él sabía de que había pescado toda la noche y no había pescado. Entonces él viene y dice: pero yo lo voy a hacer en tu palabra. Sí, no fue en la palabra de él, no fue en el dicho de él, no fue en su experiencia de él, sino que vino y se sujetó a la palabra, a la ley de Dios, en la manera de obediencia. Es que aquí hay algo interesante que usted tiene que hoy entender, y que yo debo de entender, hermano. Y es que Pedro, con toda su experiencia que tenía como un buen pescador, se sujetó, hermano, vamos a ponerlo de esta manera, a un simple carpintero. Porque Jesús, por familia, tenía la experiencia de carpintería. Porque la Biblia dice que José era carpintero. El que hizo el trabajo el que hizo el trabajo de padre de Jesús en la tierra. Eso quiere decir de que Jesús aprendió de una manera carpintería en el oficio terrenal. Pedro sabía que Jesús venía de esa familia, mas sin embargo, Pedro reconoce la autoridad de Jesús y pone toda su experiencia a los pies de Cristo. En otras palabras, aquí no importa qué profesión usted tenga, aquí no importa qué experiencia que usted tenga en la vida, aquí no importa cuántos años usted y yo tengamos en el evangelio, no importa si nosotros no hemos ido a la universidad o hayamos ido a la universidad, no importa si usted tiene tal vez títulos universitarios de teología o tal vez no tenga. Lo importante aquí es la obediencia que nosotros tengamos a la palabra de Dios.
Eso es lo que a usted y a mí me va a marcar como hijo obediente de Dios. No es porque usted y yo hayamos tenido grandes éxitos en la vida, sino es cuánta obediencia tengamos nosotros a la palabra de Dios. Porque aquí Pedro tuvo que sujetarse a lo que Jesús le dijo. Le dijo, boga mar adentro. Y cuando estaba allá le dijo, echa la red para allá, le dijo. Y él dijo, en tu palabra lo voy a hacer. No le cuestionó. No le dijo, tú eres un simple carpintero. Tú no tienes experiencia de pesca. Tú no sabes lo que es el mar. Tú no sabes cómo se trabaja en un barco. Tú no sabes el tiempo. Si el tiempo ahorita no es para pescar, el tiempo fue anoche. Si anoche no pudimos, menos ahora. Esa hubiese sido la gran excusa de Pedro. Eso hubiese sido la gran excusa de Pedro. Yo ya le intenté, yo ya lo hice, yo ya caminé, yo ya trabajé, yo ya hice esto, ya hice lo otro y no me resultó. Ahora usted viene y me dice a mí que lo vuelva a hacer. Hermano, usted está loco, pues. Como decimos allá, ¿y usted qué onda, hermano? Pues a usted le falta un tornillo en la cabeza. Hágalo usted. Porque así hay mucha gente cuando ha hecho algo y uno le dice, hermano, vuélvalo a hacer, hágalo usted, pues, le dicen a uno, hermano. Pedro hubiera dicho lo mismo. Pedro hubiera respondido mal. Pedro hubiera respondido todo lo contrario. Pedro hubiera dicho todo en contra de Jesús. Mas sin embargo, él mostró la obediencia, a pesar de que Pedro todavía no tenía el Espíritu de Dios. Hay mucha gente en las iglesias que aunque tienen el Espíritu de Dios, pero todavía siguen siendo rebeldes. Bueno, es lo que dicen ellos, ¿va? Que tienen el Espíritu de Dios. Pero yo pienso que no tienen, yo pienso que es otra clase de espíritu que tienen, hermano. Porque alguien que tiene el Espíritu de Dios es amoroso, es compasivo, es misericordioso, se sujeta, hace caso a lo que el pastor dice, lo que la Biblia dice, se comunica, trabaja en unidad, pues. Pero una persona que tiene otro espíritu siempre está haciendo complaints, siempre está haciendo problemas, siempre critica a la gente, anda de chismoso, anda de chismosa, anda levantando siempre polvo en medio de la gente. Y si usted lo ve, habla lenguas, levanta las manos, se sabe los cantos y hasta testifica del poder de Dios. Por eso uno pregunta, ¿qué espíritu tendrá esta persona? ¿Qué espíritu tendrá esa persona? Porque el que tiene el Espíritu de Dios se sabe sujetar y sabe creer a la palabra de Dios. No hay muchos amenes. Pedro fue obediente a la palabra de Dios, aunque tenía todo a su favor, por experiencia, por lo que sabía de su trabajo. Alguien que no conozca de su trabajo, de lo que usted hace, no va a recibir órdenes de usted. ¿Verdad que no, hermano? Aunque diga amén, ¿verdad que no? Porque somos así somos los humanos. Nadie va a recibir órdenes de alguien que no sepa el trabajo. A veces ni de los superiores recibimos órdenes. Le decimos sí, pero lo hacemos a nuestra manera por la experiencia que tenemos. El patrón nada más está encerrado en la oficina, ese nada más cobras, el que hago el trabajo soy yo. Y dice que lo haga así, está loco. A veces llegamos a decir eso. Ni del patrón a veces agarramos consejos nosotros en el trabajo, por la experiencia que nosotros creemos tener de la labor. Y probablemente sí. Pero eso es Pedro, pues. Pedro fue todo lo contrario. Porque Pedro, con toda la experiencia que tenía de pescador y que sabía de todo, que se movía por años, porque ahí nació, ahí se crió, ahí él se casó, ahí probablemente tuvo familia, ahí se desarrolló. Y ahora llega Jesús y le dice: métete otra vez allá y tira la red para allá. Y Pedro, hermano, oiga, como si le hayan bajado toda la experiencia de la vida y lo hayan desarmado.
y le hayan dicho: lo que tú has hecho en la vida no ha servido para nada. Lo que tú has formado no ha sido la manera correcta. Que alguien le diga eso a uno, hermano, hermano, se lo come uno a la gente. Mas sin embargo, el Señor llegó y le dijo: Pedro, tira para el otro lado. Y Pedro, con toda la gran humildad del mundo, y que de una manera sabía que ya había trabajado toda la noche y que se había dado y que estaba desvelado, tal vez pensar o creer de que podamos creer de que Pedro haya dicho: vamos a hacerlo solamente para que ya me dejen paz. Pero algo maravilloso que Pedro sí dijo: lo voy a hacer en tu palabra, le dijo. Ya no va a ser en la mía, sino va a ser en tu palabra. Entonces hoy tenemos que entender una parte importante: que todo lo que nosotros hagamos no tiene que ser por nuestra palabra, tiene que ser por la palabra de Dios. Todo lo que nosotros hoy realicemos en la vida, que pueda ser bajo el poder y la guianza de Dios en la vida nuestra. Todo lo que nosotros hoy podamos realizar en la vida, que no sea por nuestra experiencia, sino sea por el poder de Dios a la vida de nosotros. Porque si lo hacemos bajo el poder y la guianza del Espíritu, téngalo por seguro que tendremos el éxito que queremos en la vida. Ahora hablemos del éxito de la iglesia, pues. El éxito de la iglesia es tener una visión y tener una misión. Una iglesia que no tiene visión y no tiene misión no es una iglesia. Esta iglesia tiene una visión y tiene una misión. La misión es de llevar el evangelio y la visión es cómo llevar el evangelio y a dónde. Mi visión no es local, hermanos. Mi visión es ir más lejos de estas paredes. Pero hermano, ¿cómo cuesta meter la visión a la gente a veces? Hermano, vamos a trabajar en esto. Y fíjese que el primer mes trabaja, pero el segundo mes ya la gente como si pierden el ánimo. El tercer mes como si la gente pierde el ánimo. Muchas de las veces, hermano, cuando uno viene a darse cuenta, uno está trabajando solo, pues. Porque el problema de la gente, el problema de mucha gente y el problema de muchas congregaciones, de que no todos, hermanos, quieren trabajar. Y decimos de una manera vulgarmente, discúlpeme la expresión, vulgarmente, hermano, es como cuando uno allá en el pueblo, en su tierra, hermano, hay una especie de carreta. Yo no sé cómo le llaman ustedes, carretón, carreta o carretilla. Allá le decimos carreta, que jalan unos animales. Y muchas de las veces nosotros, hermanos, estamos empujando la carreta y hay gente, hermano, que están arriba de la carreta, no empujando, y todavía le gritan a uno: empuje más, le dicen a uno de arriba, hermano. Pero no se atreven a bajarse y a empujar la carreta también. Ellos dicen: empújenle más, hagan esto, hagan lo otro, muévanse aquí, muévanse allá. Y ellos de arriba dando órdenes, pues. Dando órdenes de arriba. Que todos trabajen. El pastor tiene que estar trabajando. Llegó alguien, hace mucho tiempo llegó una hermana y dijo: a mí me gusta que los pastores trabajen en lo material, dijo. Y yo me rasqué la cabeza. Después llegó otro y dijo: no. Dijo: pastor, usted trabaja. Sí, le digo: no, los pastores no tienen que estar trabajando materialmente. Uno dice: bueno, ¿qué le entiende a esta gente, pues? Lo mandan a trabajar a uno y otros lo mandan a descansar a uno. Mira, hermano. Pero como yo hago lo que, hermano, el Señor me pone en el corazón, pues no tengo problemas, pues. Por eso que hoy puedo yo predicar libremente la palabra de Dios. Porque como dijo Zaqueo: si a alguien he defraudado, se lo devuelvo 4 veces. Pero gracias a Dios que yo estoy aquí parado con mi frente en alto, que a nadie he defraudado. Por eso que estoy aquí predicando la palabra de Dios en este día. Aleluya.
¿Y cómo cuesta predicar la palabra de Dios en este tiempo, hermano? Especialmente cuando el pastor no trabaja y depende de las ovejas. A veces las ovejas piensan que están comprando al pastor. Usted está equivocado si piensa así. Usted está equivocado si piensa así. Porque la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Y el que trabaja para Dios, Dios siempre lo bendecirá y siempre le dará lo que necesita. Le guste a quien no le guste. Eso así es. Porque no trabajamos para el hombre, trabajamos para Dios, hermanos. Pero hay algo interesante aquí, porque Pedro, hoy nos fascina entender a Pedro, porque Pedro fue obediente. Esa es la parte fascinante de la Biblia, y este es el punto. Y yo ya estoy casi culminando en esta parte. Porque de una manera, al obedecer a Cristo, la fe de Pedro superó las dificultades naturales. Es que nada en la vida va a superar la vida natural si no es a través de la fe en Cristo Jesús. Nosotros hoy estamos proyectándonos a tener una gran pesca milagrosa. Pero la pesca milagrosa que nosotros vamos a tener no es una pesca física en el sentido material, sino en el sentido espiritual de las almas. Y de la manera que Dios puede hacer el milagro es cuando nosotros le creemos a Dios, hermanos. De que Dios es el que hace la obra en la vida del mortal, en la vida de la gente. Es el que los toca, los convierte. Es el que hace la obra de reconciliación en ellos. Entonces hoy nosotros tenemos una parte importante, y es que nosotros vamos a tirar la red, hermanos, pero no en nuestra palabra, no por lo que creemos de una manera teológicamente, sino es a través de la fe en Cristo Jesús, que Él es el que va a hacer la obra en la vida de la gente. Fíjese que cuando vemos aquí el punto número 2 de este cumplimiento de los deberes de la vida, cuando vemos aquí que es al obedecer a Cristo, la fe de Pedro se basó en el mandato de Cristo. Y es que le dijo: en tu palabra. Nadie más podría haberlo de una manera persuadido de echar la red. Nadie. Yo no sé si me estoy explicando, porque nadie, hermano, pudo haber persuadido a Pedro como Jesús lo hizo, de que echara la red de nuevo al agua. Pues nadie en la vida, hermano, puede volver a hacer un negocio si en la vida fracasó. Va a buscarle para otro lado, va a buscar de otra manera, va a intentar de otra forma, pero por el mismo camino no lo va a volver a hacer caminar otra vez. Mas Jesús lo hizo volver a caminar en el mismo camino. Jesús lo regresó otra vez y le dijo: vámonos para adentro. Le dijo: boga mar adentro. Y estando allá le dijo: ahora, le dijo, vuelve a tirar la red. Esta es la manera fascinante, hermano, del Señor a la vida de Pedro, porque el Señor le dijo: vuelve a tirar la red, vuelve a intentarlo, vuelve a hacerlo, trabaja otra vez, cree otra vez, ten fe otra vez, vuelve a tu estado normal de antes. Como antes trabajabas, como antes servía, como antes hacía las cosas, vuelve otra vez a hacer lo que yo te he mandado a hacer. Esa parte es fascinante. Esa parte es fascinante. Porque eso solamente lo hace alguien que conoce a Jesús y cree a Jesús y que sabe hacer lo que Jesús quiere hacer en la vida de él. Jesús lo convenció y le dijo: vuelve a tirar la red. Esa parte fue especial, porque cuando vemos a Pedro que hacen ese gran movimiento, tira la red, la Biblia dice que al grado que ellos no podían. ¿Y qué fue lo que dice la Biblia cuando leímos el versículo 7? Que tuvieron que llamar a otra barca que andaba cerca por ahí y le dijeron: hey, vengan a ayudarnos, porque no podemos, es mucho. Y la Biblia dice que llegaron a ayudarle, y dice la Biblia que las dos barcas se hundían
de la cantidad de peces. Es que cuando el Señor nos manda a hacer algo, téngalo por seguro que siempre va a haber éxito en Dios. Eso sí es. Eso sí es. Nadie va a poder tener éxito si Jesús no le dice que haga lo que tiene que hacer. Si tú no has tenido éxito en la vida, es porque el Señor no te mandó que lo hicieras. Tú te pusiste solo, tú lo hiciste a tu manera, tú lo hiciste por tu experiencia, pero Dios no te lo dijo que lo hicieras. Pero si Dios te dijo que lo hicieras, tenlo por seguro que el éxito es garantizado en la vida. La Biblia, aquí yo ya estoy terminando, pero yo quiero terminar esta parte fascinante, porque estamos en el mes de evangelismo y aquí es donde vamos a aplicar esta parte fascinante. Ellos llamaron a la otra barca para que vinieran y le ayudaran. Llegó la otra barca y las dos se llenaron de peces, al grado que se hundían las dos, pero no se hundieron del todo. Hay una parte interesante y tenemos que ver aquí el orgullo. El orgullo de alguien que te ve prosperar. El orgullo de alguien que te ve crecer. El orgullo de alguien que ve que te está yendo bien y que esa persona no le gusta que tú seas prosperado en la vida. Cuando nosotros hablamos de esta parte, veamos la otra cara. En la parte de Pedro hay una acción todo lo contrario, y es de compartir la bendición de Dios. Porque Pedro no fue orgulloso, o los que estaban en la barca no fueron orgullosos. Ellos llamaron para compartir de la pesca. ¿Me explico? Otra gente pudiese haber sido todo lo contrario. Ha dicho, no, todos para nosotros. No, hombre, si esto es para nosotros, déjalos allá, que ellos trabajen allá. No, ellos llamaron para compartir la bendición. Esa es la parte fascinante de hoy para nosotros, entender que lo que Dios a nosotros nos ha dado es para poder compartir con los demás. Dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. Ahora, hablemos del evangelismo. Hablemos de nuestra conversión. Hablemos cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo. ¿Cuánta gente a nosotros nos habló de Cristo? Esa es la pregunta. ¿Cuánta gente se tuvo que cruzar en nuestro camino? ¿Cuánta gente oró por nosotros? ¿Cuántos nos dijeron que Cristo nos amaba? ¿Cuántos nos dijeron vamos a la iglesia? Le invitamos a la iglesia. ¿Cuántos de nosotros nos dijeron estamos orando para usted, para que el Señor lo saque del vicio, para que el Señor lo saque ahí de esa esclavitud donde está de droga, para que deje esas 5 mujeres que tenga y se regrese a su hogar? ¿A cuántos nos dijeron eso, hermanos? ¿A cuántos nos evangelizaron 1, 2 y 3 veces? ¿Usted se acuerda? Yo me acuerdo. De tantas las veces que a mí me evangelizaban, hermano, yo estando en la casa de un tío mío que ya partió con el Señor, y hablo allá en El Paso, Texas. Me recuerdo cuando él estaba pastoreando en El Paso, Texas. Me recuerdo que él me llevó a la iglesia y me dijo, aquí tienes que ir a la iglesia, aquí tienes que acompañarnos, no sé cómo le vas a hacer. Y me dijo, pero tienes que ir, solamente quiero que entres, me dijo. Y una vez entré y cuando vi el ambiente yo me salí rápidamente y dije, este no es mi ambiente. Y yo me fui a meter al carro, hermano, como mucha gente lo hace, rebelde, renuente, enojado y con tantas cosas, como mucha gente a veces cuando vienen a dejar a su compañera, cuando vienen a dejar a algún familiar, se quedan en el carro, hermano, empurruñados, enojados, hermano, abrazando al diablo allá afuera se quedan. Así me quedaba yo en el carro. Así me quedaba yo. Y me recuerdo que llegó una mujer, una persona, era mujer, y me tocó la ventana. Y yo le bajé el vidrio y le dije, sí, le digo. Y me dice, pude ver que vino con el pastor. Sí, es mi tío. Y me dice, ¿usted ya entregó su vida a Cristo? No.
Ni quiero tampoco, le dije. Y me dice: ¿usted sabe qué es lo mejor en la vida? Que es Cristo. Y le dije: sí. Le dije: gracias, se lo agradezco mucho, pero ahorita no estoy interesado en Él. Esa fue una de muchas personas que me evangelizaron. ¿Usted se recuerda cuántas veces usted rehusó a Jesús? ¿Usted se recuerda cuántas veces le hablaron de Jesús y usted, como yo, tal vez lo rehusamos de una manera muy maleducadamente? Un día se me acercó un anciano ya de mucha edad, pelito blanco, el hombre, conocía a mi abuela y me reconoció porque mi abuela me llevaba de muy niño a la iglesia. Y me reconoció y me dijo: joven, ¿cómo estás? Yo estaba sentado en una banqueta y me dice: ¿cómo está tu abuela? Me dijo. Yo le dije: bien, gracias. Me dijo: ¿puedo sentarme? Claro que sí. Le digo: siéntese. Y me dice: yo quiero hoy decirte que Cristo es lo mejor que tú puedes tener en la vida. Cristo es lo excelente que puedes tener tú como joven. Tienes un gran futuro. Mire, le dije: si usted me viene a hablar de esas cosas, mejor le digo, levántese y váyase. Porque para mí el evangelio es para viejos, le dije. Hermano, así respondía yo. Para mí el evangelio es para viejos, los que ya no tienen nada que hacer en la vida. Y el anciano se levantó y me dijo: joven, Cristo te ama. Un día Dios te va a traer a sus caminos. Que le vaya bien. Hoy aquí estoy delante de Dios y delante de ustedes. Que Dios cumple su palabra y en su momento. Pero ¿cuántas veces tú rechazaste la palabra de Dios? ¿A cuántos tú no le sacaste una pistola, una arma? ¿A cuántos no les tiraste una piedra? ¿A cuántos no les cerraste el camino? Tal vez hiciste una maldad en el trabajo porque le servía a Dios o porque decía: Cristo te ama, pero no se cansó, oró por ti, no fue envidioso, te habló del amor de Dios, te daba de sus tacos, te llevaba a la casa, te invitaba de comer, compartió contigo. Compartió contigo. Y hoy tú eres un fruto de eso. Ahora, tu barca está llena de bendición. Tu barca está en lo mejor de la vida. Tu barca va de mar en popa. No te falta nada, tienes todo, tienes trabajo, tienes salud, tienes hijos, tienes carros, tienes esto, tienes dinero, puedes comer lo que tú quieres a la hora que a ti se te antoje, tienes todo en la vida. Pero ¿qué hay de aquellos que no tienen a Cristo? ¿Qué hay de aquellos que andan caminando por allá afuera? ¿Qué hay de tus amigos? ¿Qué hay de tus parientes? ¿Qué hay de tu familia? ¿Qué hay de tus hijos? ¿Qué hay de tus nietos? ¿Qué hay de aquellos que no saben de Cristo? ¿Tú estás tranquilo porque ellos están de esa manera? ¿O porque lo tienes todo? Porque ya le dijiste una vez solamente. ¿Puedes dormir tranquilo? ¿Puedes comer tranquilo? ¿Puedes estar tranquilo sabiendo de que en cualquier momento la muerte los puede sorprender? Yo pienso, hermano, que necesitamos reflexionar, pues. Y es pensar de que si algo que nosotros necesitamos hacer, primero es arreglar nuestras vidas con Dios. Porque definitivamente no vas a poder compartir con alguien lo que tú no tienes. Lo que nosotros no tenemos, no vamos a poder compartirlo. Necesitamos arreglarnos nosotros primero. Para tener una buena pesca, necesitamos arreglar primero nuestra barca de nuestra vida. Ahora yo le pregunto: ¿cómo está tu barca? ¿Cristo va arriba de la barca? ¿Estás haciendo lo que Cristo te está mandando a hacer? ¿O solo tú vas navegando en tu barca con tu orgullo y con tu envidia y con tu nombre, tu apellido bien arriba? ¿Cristo va contigo o estás navegando solo en la vida? Porque si vas navegando solo, ten cuidado.
yo te recomiendo que le permitas a Jesús que se suba a tu barca. Queremos contar con este trabajo, con personas que le permitan a Jesús que trabaje con ellos. Porque no con todos podemos contar, hermanos, para este trabajo. Lastimosamente, no con todos podemos contar con este trabajo. Necesitamos contar con gente que estén dispuestos a hacer la obra de Dios y a cambiar su vida. Porque los que no han cambiado todavía su vida se van a cansar mañana. Mañana se van a aburrir, mañana van a decir: yo no quiero nada, yo no quiero hacer esto porque a mí solamente me dijeron que yo lo haga, yo no lo siento. Sí, porque no tiene todavía el sentir de Dios en su vida. Pero cuando usted tiene el sentir de Dios, la persona, hermano, no es cuando le digan ya lo está haciendo. Habla de Cristo, predica de Cristo, testifica ya, habla del amor de Dios, está contento, está alegre, viene a la casa de Dios con una iniciativa propia, porque sabe de que está agradecido por lo que Cristo ha hecho en la vida de él. Y dice: yo vivo porque Cristo vive en mí. Entonces no va a ser algo que no sienta, va a ser algo que siente. Pues si usted no siente hacerlo, no lo haga. No lo haga. Si usted no siente, no lo haga. Pero si no lo siente, pídale a Dios que lo sienta. Pídale: Señor, déjame sentir la necesidad de poder trabajar dentro de tu obra. Ponme ese sentir por las almas, ponme ese anhelo para hablarle a la gente, ponme ese deseo de poder ir y sentir el dolor de la gente. Sentir la pasión, sentir el anhelo, sentir que la gente necesita que yo les hable de Cristo. Llevarles un pedazo de pan, pero decirle que Cristo puede cambiarlos, que Cristo puede salvarlos, que Cristo puede hacer la obra en ellos. Necesitamos, hermanos, hacer la obra de Dios. Yo termino con esto. Yo conocí a un pastor hace muchos años. Y esta iglesia es una iglesia que trabaja en áreas de rehabilitación. Y trabaja con expandilleros, trabaja con exdrogadictos, alcohólicos. Trabaja en los dos grupos, hombres y mujeres. Esta iglesia estaba en la mera esquina donde nosotros vivíamos allá en California hace muchos años. Una iglesia muy grande. Y un día yo llegué a la iglesia de una manera que me invitaron, y yo llegué y platicando con uno de los ancianos de la iglesia, me presentó al pastor y conocí al pastor y estuvimos dialogando. Y le hice la pregunta así nada más. Y le dije: ¿cómo es que ustedes tienen aquí en esta congregación pura gente exdrogadicta y pura gente que ha sido pandilleros? ¿Cómo es que ustedes aquí, toda la gente que tienen, han salido de las cárceles? Le digo: ¿cómo mantienen esta gente? Y se rió, porque es raro ver una iglesia y nadie se atrevería a pastorear una iglesia con esa calidad de gente, hermano. Casi la mayoría de nosotros los pastores nos gustaría tener ingenieros, abogados, hermano, gente pudiente, gente de dinero, gente, hermano, de calidad, gente que venga en traje, gente que huela rico. Pero ahí, hermano, entraba gente que usted los miraba echando barrio, pues, saludándose. Dios te bendiga. Todos tatuados. Y uno dice: wow, yo ahí a esa iglesia no me meto. Me pueden bolsear y peligroso. Mas sin embargo, cuando usted entraba y los miraba adorar a esa gente, wow, eso es impresionante. Yo le pregunté al pastor y le digo: ¿cómo hacen ustedes para ganarse toda esta gente? Y me dice: César, cuando tú estás dormido o cuando la iglesia está dormida, en lo mejor de su sueño, nosotros estamos evangelizando bajo los puentes. Estamos en las puertas de las cantinas, de los bares, de los nightclubs. Estamos ganándonos a esa gente para Cristo.
Estamos orando en las calles, estamos evangelizando a la gente, estamos en los lugares donde están los presos, estamos en los hospitales, estamos a medianoche ganándonos a esta gente para Cristo. Y me dijo: lo que nadie hace, nosotros lo estamos haciendo. El trabajo sucio lo hacemos nosotros. Esas fueron las palabras de aquel hombre. Y una vez los vi un grupo, hermano, en una calle, en un callejón, hermano, donde habían muchos hombres drogadictos, hermano. Un grupo, hermano, de esa misma iglesia, orando, clamando, reprendiendo, liberando gente que estaba ahí. Y yo dije: es cierto lo que esta gente hace. Eso nadie lo hace. Eso nadie lo hace. Solamente lo hace aquel que tiene el amor a Dios, aquel que siente la pasión por las almas, aquel que siente el deseo de hacer la obra de Dios. Es el único que lo puede hacer. Porque alguien que no tiene la pasión por las almas, hermano, les va a echar pleito, les va a echar el carro encima, les va a gritar, hermano, en vez de demostrarles amor y misericordia, hermano, les va a dar la vuelta. Así hay mucha gente en las iglesias. Yo quiero hacerle conciencia a usted. Dios a usted lo ha bendecido. Yo pienso que sí. ¿Cuánto usted está dispuesto a bendecir el reino de Dios? No con su dinero, no me malinterprete, porque yo no vengo a pedir dinero. Yo vengo a pedir su tiempo. Yo vengo a pedir su talento. Yo vengo a pedir su amor de Dios, lo que ha puesto en usted. ¿Cuánto usted está dispuesto a trabajar por la obra de Dios? ¿Cuánto usted está dispuesto a entregarse para Dios? Usted todavía está esperando que el pastor lo esté llamando a usted, y que el pastor vaya a tomar café con usted, y que el pastor vaya y lo saque como un niño. Usted todavía es de esos. Discúlpeme, pero usted no está para eso ahorita. Si usted ya tiene más de un año en el evangelio, usted ya debería estar con su Biblia predicando en la calle, predicando en la radio, metiéndose en las cárceles, metiéndose en los hospitales, predicando y hablando del amor de Dios, hablándole al vecino, hablándole a la familia, metiéndose con Dios y diciéndole al mundo que Cristo cambia. Hermano, necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar. Necesitamos cambiar. Necesitamos darle la vuelta a la iglesia, darle la vuelta a esta hoja de iglesia y decir: nosotros somos una iglesia que tiene a Cristo en el corazón. Pero que podamos decirle al mundo y que Cristo nos ha cambiado, y Cristo los quiere cambiar a ustedes. Cristo también quiere salvarles a ustedes. Cristo también quiere darle lo que nosotros tenemos. Que podamos llamar a los de la otra barca, que podamos decirle al mundo: Cristo cambia, Cristo transforma, Cristo restaura, Cristo hace la obra en la vida del hombre. Porque hay gente hoy en día que nada más se preocupa por su trabajo, por venir a la iglesia una vez por mes y sacar más tiempo para su familia. Si usted piensa que eso es el evangelio para usted, yo le invito a que regrese al evangelio, al principio del evangelio. Eso no es el evangelio, señores. Ese es un momento de pasar el tiempo en una iglesia. Usted necesita estar de cabeza, orando, clamando, gimiendo, llorando, hermano, porque el Señor está cerca y necesitamos estar hoy más prendidos que nunca. Si usted piensa que con un día que usted venga a la iglesia es suficiente, usted está perdiendo su tiempo. Perdón y disculpe que se lo diga de esta manera, y en día domingo, pero usted tiene que escucharlo. Usted necesita tener cada día un encuentro con Dios. Usted y yo necesitamos una relación más con Jesús.
Necesitamos tener una visión más clara con Jesús. Necesitamos tener más claro a Cristo en el corazón. Necesitamos tener bien metido a Dios en el alma. Necesitamos tener bien claro lo que es el evangelio. Necesitamos saber a qué fuimos llamados y para qué estamos aquí. ¿Alguien sabe eso? ¿Para qué fue usted llamado? ¿Usted sabe para lo que usted está aquí? ¿Usted sabe para lo que Dios lo salvó? ¿Usted sabe para lo que Dios le cambió la vida? ¿Usted sabe para lo que Dios le quitó el alcohol, le quitó la droga, le quitó ese vicio, le quitó ese pecado? ¿Usted sabe para qué fue? Si usted no sabe, hoy yo se lo quiero decir. Y es porque Dios a usted lo ama y quiere llevárselo para el cielo, pero también no quiere llevárselo solo. También quiere que usted le diga al mundo cuántas grandes cosas ha hecho Dios con usted. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga en este día. El Señor le dijo: tira la red, vamos, avienta la red, échala, aviéntala. Y cuando habían agarrado grandes peces, ellos llamaron a la otra barca: tú tienes algo que dar a los demás. Tú tienes algo que tienes que darle a los demás. Tú tienes algo que los demás necesitan. Tú tienes algo que el mundo necesita. Tú estás, aleluya, muy tranquilo, orgullosamente de lo que a Dios te ha dado a ti. El mundo necesita que tú compartas de lo que Dios a ti te ha dado.